a hablar de un tema ya propiamente del desarrollo del feto, del bebé. Ya hemos terminado el tema demográfico de la segunda mitad, ahora entramos a las patologías más comunes del embarazo. Vamos a hablar hoy de la restricción del crecimiento uterino. Vean esa imagen que viene en la portada, que es de la medición de la uterina, ¿no? Ustedes deben ya saber o se acuerdan que el tamaño uterino nos va a ayudar más o menos por clínica a poder saber si ese bebé está creciendo adecuadamente, porque existen relaciones entre el tamaño, que hoy les voy a enseñar o les voy a recordar a los que ya saben, de más o menos cómo calculamos o sabemos que un bebé es adecuado para la edad gestacional, ¿no? Cuando la uterina ya está por encima del ombligo, más o menos ya el bebé está más de 20 semanas, ¿no? Y vamos a ir aumentando de acuerdo a la medición para calcular esa edad. Entonces, ¿qué pasa con algunos bebés que no logran o no se encuentran dentro de un rango estimado? Primero nos vamos a ir a la siguiente imagen para que ustedes me entiendan. Por estadística o por algún estudio, no sé si ustedes han podido ver lo que son los percentiles, ¿no? Más o menos, entre qué rango de percentil se encuentra un bebé o, no sé, el crecimiento de un niño, la talla, peso y demás. Lo mismo se puede calcular con los bebés en estas tablas que han ido desarrollando a lo largo de los años los autores, ¿no? Existe un rango más o menos, quiere decir que el 50% de los niños o el rango 50 para arriba se supone que es adecuado, ¿no? Si el crecimiento estaría por debajo del percentil 50, ya algo está pasando. Pero para esta patología en específico, tomamos en cuenta el percentil 10, ¿no? Entonces, todos aquellos niños, en todos los países primero se van haciendo tablas de crecimiento de acuerdo a la etnia, a cómo es su nutrición y demás, para ir tomando las medias de los niños. Por decirles, no sé, en Bolivia tenemos una media de entre 2.500 a 3.500, que es adecuado para la edad gestacional. No sé, en Estados Unidos puede ser un poco más, de acuerdo a su alimentación, a su raza y demás. Entonces así se han ido estableciendo las medias del crecimiento de los bebés, y todos aquellos bebés que se encuentren por debajo del percentil 10 serían considerados restringidos, o sea que por encima del percentil 50 más o menos están dentro de la media de lo ideal, esos niños son normales, pero aquellos que se encuentren por debajo del percentil 10 van a ser los que tengan de crecimiento. Es decir, que por decirles, para las 38 semanas un bebé debería pesar aproximadamente de 3.500 para arriba, ¿no? Si ustedes ven la línea de 38 semanas, por encima del percentil 50 está más o menos de 3.300 o 3.400. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos a un bebé de una mamá desnutrida, no sé, con patologías de base, que a las 38 semanas tenía un peso del bebé de 2.000 gramos? Pues vean ustedes que la línea estaría acá. Entonces ese bebé está por debajo del percentil 10, o sea, es un bebé pequeñito que no ha desarrollado adecuadamente para esa edad gestacional. Entonces así es que se define, de acuerdo a los colegios de obstetricia y ginecología, a la restricción de crecimiento intrauterino. Lo ideal sería que estén incluso en el percentil 90, ¿no? Que sean bien gorditos y bonitos. Entonces, el Colegio Norteamericano de Obstetricia ha definido a la restricción de crecimiento como aquella condición que podría tener una parte genética a la que el feto posee una estimación del peso menor al percentil 10 para la población de una determinada edad. O sea que no es la media que se esperaba, sino que es mucho menos por debajo
10 y más o menos un 2.5 al 10% de estos bebés o de los bebés pueden tener esta restricción, ¿no? Y todo aquel bebé cuyo peso se sitúe por debajo del percentil 10 para su edad gestacional, de acuerdo a la curva de crecimiento de cada país, va a ser considerado como restringido. Y no solamente significa que va a estar restringido. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Un bebé a las 36 semanas tiene un peso de más o menos 3.200. Si nosotros nos vamos a la curva, estaría ahí. ¿Este bebé está adecuado o está bajo? Está adecuado, ¿no? Porque está por encima del percentil 50. Si a las 40 semanas un bebé pesa 1800 gramos, ese sí estaría súper restringido, ¿no? Incluso miren, por debajo del percentil 2, por debajo ya del percentil 5, 2 van a ser restringidos severos. Y ahora vamos a aprender por qué se restringen los bebés, por qué no se desarrollan o crecen. Entonces, no solamente es que los bebés sean pequeñitos y flaquitos, sino que estos niños van a estar asociados a muchas complicaciones en la vida postnatal, ¿no? No van a tener el mismo desarrollo, ni tanto cerebral, ni motor, ni como deberían tener los niños de acuerdo a la edad gestacional. El crecimiento físico puede estar afectado en relación con los recién nacidos de pesos adecuados, y también el desarrollo intelectual puede ser inferior. Antes se llamaba o se utilizaba el término de restricción de crecimiento intrauterino, retardo de crecimiento intrauterino, pero si ustedes han escuchado alguna vez, dicen, no, es retardado mental, pues para aquellos que no pueden aprender o no, incluso como un insulto. Entonces ya se cambió ese término en vez de retardo a restricción, porque lo que pasa es que se restringe o no hay un crecimiento como se esperaba. Existen dos clases de restricción, unos que van a ser los de tipo simétrico, intrínseco o precoz, y los restringidos asimétricos, extrínsecos, tardíos, que se inician a tener una restricción en el tercer trimestre. Los del primer trimestre o precoz quiere decir que tanto la cabeza como el cuerpo van a restringirse, o sea, el tamañito va a ser restringido desde el principio. En cambio, en el asimétrico o tardío va a haber un crecimiento desproporcional, ¿no? El cuerpo puede ser más grande y la cabecita un poquito más pequeña, o la talla no está en relación con el peso. Las causas y las diferencias de cada uno de los dos grupos. En el tipo 1 simétrico, casi siempre va a estar relacionado con el desarrollo embrionario, porque en el primer trimestre, si ustedes se acuerdan de genética, es donde se forman los órganos, las estructuras de los bebés, ¿no? Entonces, tiene que haber habido un factor genético, infeccioso, teratogénico, exposición a drogas o algo que haya hecho que la mamá no haya permitido el crecimiento y desarrollo de ese bebé. Por eso es que se llama precoz, porque se presenta en el primer trimestre. Aquellos bebés que han desarrollado, tienen todo formado, pero por algún motivo han empezado a no obtener el peso adecuado, o sea, como que no engordar ni a crecer en longitud, van a ser debido por lo general a una insuficiencia placentaria. Al principio el embarazo no depende de la placenta aparece casi a la semana 12, ¿no? Entonces en estos bebés la placenta puede ser que se haya calcificado, que sea más pequeña, que ha sufrido un infarto por alguna patología materna que hace que no le llegue la sangre suficiente al bebé, por lo tanto no le va a llegar el oxígeno y no se va a desarrollar como quisiéramos, ¿no? Vean que la mayoría de estos restringidos van a ser de tipo asimétrico, ¿no? Solo en un 20% los precoces. Porque a veces, cuando se presenta en el primer trimestre y es
muy exagerada o muy exacerbada de la restricción, estos bebitos terminan vomitándose, o sea que no llegan al término y no podríamos darnos cuenta, ¿no? En aquellos bebés con restricción simétrica va a haber alteraciones en el desarrollo como microcefalia, el cerebro y el hígado van a ser más pequeños, las estructuras mismas van a disminuir su división celular, ¿no? En cambio, en el tipo asimétrico va a haber una reducción en tamaño, como una hipotrofia, unos bebés flaquitos, chiquitos, de bajo peso. El crecimiento placentario en el tipo 1 va a continuar, se va a normalizar después. En el asimétrico les digo que va a pasar algo con la placenta que hace que la placenta esté disminuida de tamaño. En el tipo simétrico, debido a que en la vida embrionaria se van a presentar múltiples malformaciones congénitas, ¿no? Puede ser que esos bebés tengan un síndrome de Down, Turner, además asociados a la disminución del crecimiento. En el asimétrico casi nunca hay anomalías fetales, el índice ponderado, o sea el peso en los asimétricos va a estar disminuido y en el simétrico los bebés ya continúan en su vida intrauterina creciendo como de forma normal, ¿no? Y el crecimiento postnatal, como les decía, no solamente va a ser que el bebé no ha crecido dentro del útero, sino que cuando nace, los que han estado expuestos al tipo simétrico en la primera temprana edad, van a tener un crecimiento menos, o sea, van a ser pequeñitos, más delgados. En cambio, los del tipo asimétrico, casi a los 6 meses al año, logran obtener crecimientos ponderables adecuados, como el resto de los niños. Y existe un tipo de crecimiento, una restricción de crecimiento intermedia que se va a desarrollar en la mitad de estos dos, que se presenta en el 5 al 10% de los casos, y el peso y la talla van a estar con muy poca diferencia del desarrollo en el perímetro cefálico, ¿no? Y él parece un niño normal, solo que con un poco de peso disminuido. Entonces vean ahí qué clases de crecimiento tenemos, ¿no? De restricción de crecimiento, perdón. El tipo simétrico va a estar afectado por factores fetales o genéticos. Al principio del embarazo va a haber algo como la exposición a teratógenos, anomalías cromosómicas, genéticas, infecciones o factores familiares que hacen que este bebito no se desarrolle adecuadamente. En el tipo intermedio más se va a caracterizar porque la mamá esté desnutrida, expuesta a drogas, a tabaco, alcohol. Y el tipo asimétrico va a estar más relacionada con patologías maternas que hacen que la placenta no le dé la nutrición suficiente en cuanto a la sangre y el oxígeno, ¿no? Pueden ser enfermedades renales, cardíacas, preeclampsia, diabetes. El crecimiento de un fetito va a ir variando, no es que todo el embarazo aumenta 10 gramos todos los meses, no, todas las semanas. Al principio, toda la función o el desarrollo del feto se va a caracterizar por la formación de los órganos, toda la energía y todas las células se multiplican, por lo que en el primer trimestre, no sé si se han fijado las ecografías, si lo han visto así como algunos a detalle, el bebé parece un marcianito, ¿no? Tiene un cuerpo pequeño y una cabeza grande. Es porque le da mayor prioridad al desarrollo cerebral en esa época, desde la embriogénesis, ¿no? El polo cefálico es más grande. Después ya en el segundo trimestre, todas las células o todos los órganos que ya están bien formados empiezan a crecer para funcionar. Y en el tercer trimestre, el bebé que ya está todo desarrollado, bien formado, lo único que hace es ganar peso y talla para ya tener un peso adecuado. Y este crecimiento va a depender de muchos factores, ¿no? No solamente de los factores maternos, sino
de los factores placentarios, cuánta sangre le está llegando, si la placenta es de tamaño adecuado, si la placenta no se ha calcificado, no se ha infartado, y de factores fetales como las hormonas, el factor genético, que dependen más del mismo feto, o que la mamá haya estado sometida a una infección por algún germen. Y en los embarazos múltiples han debido ver, o vamos a ver en el tema siguiente, que la mayoría de los bebitos no logran, quizás por la falta de espacio, una sola placenta que tiene que dividirse en 2 o 3, hace que los bebitos por naturaleza sean más pequeños o no lleguen a crecer como un bebé de término, ¿no? No va a haber 2 bebés de 3 kilos 500, eso la mayoría llegan a pesar 2,500, 2,400, 2,300. Entonces, dentro de la etiología, especialmente en las del primer trimestre o el simétrico, en el precoz, van a estar las alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down, Patau, Turner, las trisomías, las delecciones, y los bebés casi nunca llegan a nacer porque han estado sometidos a algo que los malforma, ¿no? Estos pueden terminar en un aborto. Las alteraciones hormonales fetales. Los bebés dependen al principio de las hormonas maternas, como la insulina, la glucosa, el factor de crecimiento, los glucocorticoides, ¿no? Pues cualquier patología materna puede hacer que estos tengan alteraciones en estas hormonas y por lo tanto no crezcan como deberían. Las causas infecciosas, las enfermedades más comunes, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, herpes, hepatitis, toxoplasmosis, chagas. Por eso es que en el control prenatal, siempre en el primero pedimos todas estas serologías para tratar de descartar y si en caso hubiera presencia, hacer un tratamiento para evitar que al feto le cause este tipo de enfermedades, ¿no? La exposición a fármacos como las tetraciclinas, talidomida, el metrotexato, que ya ustedes lo han conocido como quimioterápico, ¿no? En algunas patologías de la embarazada, las hidantoínas, las pacientes que casi siempre al principio puede ser que no sepan que están embarazadas y consumen estos medicamentos, tendrán más riesgo de hacer una restricción de tipo precoz, ¿no? De tipo 1. Los fármacos o también el alcohol. Las mamás que no saben que están embarazadas, las jóvenes especialmente, van las primeras semanas felices de fiesta y depende mucho de la cantidad y de la dosis que hayan ingerido, ¿no? Pueden también afectar y producir síndromes alcohólicos fetales y restricciones de crecimiento. El tabaco, algunas mujeres, a pesar de estar embarazadas, no logran quitarse las adicciones de fumar, por ejemplo, ¿no? O de drogas. Entonces, estas mamás tienen más riesgo de que los bebitos tengan restricción de crecimiento intrauterino. El café también se ha visto asociado con el consumo exagerado de café por la cafeína, puede estar relacionada con restricción de crecimiento. Entonces, por eso es que a las embarazadas les recomendamos tratar de evitar el café, el té, si no pueden ni son adictas, una a la semana, pero tratar de evitar la exposición. Y las enfermedades maternas, más que todo para el tipo asimétrico, ¿no? Para cuando ya está desarrollado, pero va a reducir el peso y la talla. Las enfermedades como hipertensión, asma, diabetes, anemia, que es algo muy importante que algunos no le damos importancia, ¿no? Si la mamá tiene anemia, el bebé puede restringirse en su crecimiento porque la mamá va a tener menos cantidad de sangre, menos cantidad de oxígeno que le llegue a través de la placenta a este pecho. Los factores uteroplacentarios, la placenta previa, el DPPNI por separación de la placenta, lógicamente va a causar menos llegada de cantidad de sangre, ¿no? Y en los gemelos, aquellos que tienen una sola bolsa y una sola placenta, que van a ser los de más riesgo, que vamos a ver también en embarazos múltiples, pueden estar conectados a través de los vasos de la placenta. O sea que en vez de tener cada uno su
circulación y que le llegue de la placenta a cada uno, les llega como que la mitad. Uno es el donante y el otro es el receptor, o sea que uno se lo consume toda la sangre y al otro le llega poco. Entonces uno de ellos va a crecer menos y también se puede llegar a restringir. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya hemos visto que pueden haber causas de todo tipo, ¿no? Desde enfermedades, genéticas y demás. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que una mamá tiene restricción de crecimiento? Primero, si ya sabemos que puede haber una restricción, debemos ir preguntándole a la mamá si consume drogas, si consume alcohol, sus hábitos, sus costumbres, si está expuesta a algún tipo de, no sé, contaminante, qué tipo de trabajo tiene, ¿no? Como las peluqueras, por ejemplo, ¿no? Si están todo el tiempo expuestas a esos químicos, van a tener más riesgos de estar o tener un bebé restringido. También vamos a hacer ecografías que nos permiten actualmente ver si el bebito tiene características de tener algún síndrome, ¿no? Como es la ecografía cromosómica que se hace entre las 11 y 14 semanas, en la que vamos a ver cómo está el grosor de la nuquita, si el bebé tiene huesito nasal y el corazón cómo está, para saber si probablemente tenga un síndrome de Down o algún factor genético. Y la morfológica entre las 20 y 24 semanas, que nos permite ver si el bebé está formado, si tiene todas las estructuras para un bebé de esa edad gestacional. También vamos a poder, a través de la ecografía, valorar la cantidad de líquido amniótico, si tiene el peso o no. En realidad, la ecografía en la restricción de crecimiento juega un papel muy importante, porque el ecografista va a ser el que estima el peso fetal, ¿no? Nosotros tal vez a la medición de la altura, que sí nos puede ayudar, no podamos tener un peso real si la mamá es, por ejemplo, obesa, ¿no? O si el embarazo es múltiple. No va a ser lo mismo que el ecografista mida exactamente o calcule el peso. Entonces, el ecografista es el que nos va a dar la guía para saber si estos bebés se están o no restringiendo. Y además, otra cosa importante en el diagnóstico es el cálculo de la edad gestacional. Que si la mamá está segura de la fecha de última menstruación, y habíamos dicho que podemos calcular por diferentes técnicas que ya han aprendido en la primera rotación, o será la primera ecografía la que nos ayude a calcular. Ahora existen más fácil unas aplicaciones, ¿no? Con las que calculamos este cachito, porque antes era sumar, restar, dividir, multiplicar, no sé qué. Ahora ya se pueden sacar esos instalar esas aplicaciones que incluso tienen para cálculos de acuerdo a la primera ecografía. Ponemos ahí ecografía, fecha, cuántas semanas tenía, a la fecha actual, cuánto de edad gestacional tenemos en ese embarazo. En el diagnóstico prenatal, especialmente en el primer control, vamos a ir a descartar factores de riesgo, ¿no? Como ver si hay alguna patología. Si le pedimos los laboratorios, podríamos ver ahí que es Chagas positivo, no sé, que tiene citomegalovirus, toxoplasma, que ya nos ayudan a nosotros a hacer más o menos el diagnóstico y el tratamiento para modificar eso y que el bebé no se nos afecte. Hay que pedir también, en algunos casos en los que dudemos o sospechemos de alguna enfermedad genética, podríamos hacer una amniocentesis con obtención de líquido amniótico, vellosidades coriales, para hacer estudios genéticos que no se hacen en el país, pero que pueden ser enviados las muestras a otro país y ya nos traen el resultado. Los factores socioeconómicos también van a ser importantes, ¿no? No va a ser lo mismo una mamá bien nutrida de la ciudad, que trabaja y gana su dinero, que una mamá joven, adolescente, que está en el campo y que está ocupada su embarazo. Entonces, para eso es importante el diagnóstico prenatal. El examen obstétrico, la observación y la palpación del abdomen nos va a permitir calcular, más o menos nos da la impresión de cómo está creciendo este bebé, y también el aumento del peso materno. ¿Han visto ustedes en los CLAPS o en los cartones prenatales? Hay una curva que dice
altura uterina con edad gestacional, y hay otra que dice edad gestacional y peso materno. Entonces esas tablas no son para que estén ahí de adorno, ¿no? Es para que vayamos nosotros midiendo y veamos si están debajo del percentil 50 o están adecuados para la edad gestacional. Entonces también es importante tomar los signos vitales y saber si esta mamá tiene hipertensión, tendrá diabetes, hacemos los laboratorios y definimos. Entonces ahí vean por qué es importante la altura uterina. Semanas de gestación y altura de fondo uterino, ¿no? Igual vamos a tener una idea nosotros de la altura y la edad. Por ejemplo, si una mamá viene a las 25 semanas de edad gestacional, ¿cuánto tendría que ya tener para las 25 semanas? ¿Se acuerdan? Por mes 4 centímetros. Este es el ombligo, ¿no? Ahí está la síntesis del pubis. La medición, primero recuerden, de la altura uterina se la realiza desde la síntesis del pubis, o sea, del huesito que ustedes toquen ahí en la pelvis, hasta el fondo uterino. Hasta dónde va a llegar la altura uterina, ¿no? Ponen ahí un dedo, avanzan y van avanzando. Más o menos las primeras semanas no se logra palpar el útero porque está creciendo aquí abajo, ¿no? Cuando ya se logra palpar, más o menos la paciente tiene entre 12 y 15 semanas. Cuando ya se palpa por encima de la sínfisis, nosotros podríamos aumentar 3 a la medición. Por decir, medimos 7 de altura uterina, más 3, más o menos esa paciente tendría 10 semanas de embarazo. Cuando ya estamos cerca del ombligo, la paciente va a tener más o menos ya 20 semanas. Entonces, si ustedes miden, seguramente va a tener entre 17, 16, 18 de altura uterina, ¿no? Entonces, 18 más 3, 21 semanas, ¿no? Algunos libros también les mencionan que cerca del ombligo se puede aumentar más 5. Por decirles, no sé, miden 23 más 5, ya serían 28. Pero lo que más se maneja es aumentar más 3 por debajo del ombligo y más 7 por encima del ombligo. O sea que si medimos 30 de altura uterina, ¿cuántas semanas tendrá? 37. 37, ¿no? Entonces 30 de altura uterina más 7, que es la media, serían 37 semanas. Si una mamá tiene 28 de altura uterina, ¿cuántas semanas sería? 28 tiene de altura uterina. ¿Cuántas semanas tiene? 35, ¿no? Porque va a ser más 7, 35 semanas. Entonces recuerden que por clínica ustedes miden la altura y si está por encima del ombligo le aumentan 7. Ya, si tiene 25, ¿cuánto tendrá? 32 semanas, ¿no? Más o menos es una media. ¿Y qué pasaría si la mamá viene y les dice según su fecha de última menstruación, que se acuerda muy bien, dice, estoy segura, segurísima que ese día era mi última menstruación? Resulta que por fecha de última menstruación la mamá tenía 37 semanas. Más o menos debería tener, hemos dicho, 30 de altura, ¿no? Pero resulta que le medimos y tiene 22 de altura uterina. ¿Eso es adecuado o no? Para 22 de altura uterina, más o menos deberíamos estar pensando en ¿cuántas semanas? 25. Si tiene 22 de altura uterina, más 7, 29. Pero resulta que la mamá está re segura y eran 37 semanas. Entonces ahí nos tiene que hacer sospechar y decimos, ¿por qué no está creciendo este bebé? Y no siempre a las 37 semanas, ¿no? Digamos, viene con, le calculamos la fecha de última menstruación y ya tenía 28 semanas de embarazo, pero resulta que tenía 15 de altura uterina. Entonces 15 más 3,
sería como 18, pero ya resultaba que salía 28 semanas. ¿O se dan cuenta a lo que me refiero? Si ustedes miden menos y calculan más, obviamente algunas mamás van a estar equivocadas o no se van a acordar. Entonces, ¿qué método ustedes van a utilizar si la mamá no se acuerda la fecha y la clínica no es segura? ¿Qué le van a pedir? La primera ecografía, ¿no? Pídanle la de las 5 o 6 semanas y con eso calculen. Eso les va a dar una idea más real. Si digamos sale por la primera ecografía 29 semanas, pero tiene una altura uterina de 15, ahí ha pasado algo, ¿no? Entonces eso es sospechoso. Entonces, la altura uterina menos de 4 centímetros para la edad gestacional ya es sospechosa de una restricción de crecimiento, ¿no? Entonces, y nos va a ayudar a calcular casi el 80% de los bebés restringidos. Entonces, vean ustedes acá cómo va a ser la estimación clínica del peso fetal. Obviamente vamos a confirmar el diagnóstico cuando el bebé nazca. O sea, no hemos hecho nada, ¿no? Hemos sospechado por ecografía, la altura era pequeña, le hemos dejado seguir al bebé como está ahí en el medio intrauterino y resulta que nace. Entonces, cuando nace va a ser la única manera de confirmar porque van a hacer la evaluación de las características del peso, talla y demás y nos va a salir la estimación de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Entonces hay un error, o vean ustedes, igual existen percentiles para el peso al nacimiento. Ya han debido ver o escuchar que el pediatra dice, no, pequeño para la edad gestacional, adecuado para la edad gestacional, o grande para la edad gestacional. Y es porque también existen tablas de pesos aproximados de acuerdo a los percentiles. Vean que para un bebé de 37 semanas, la media debería ser 3.060 gramos cuando nace, ¿no? Y aquellos que estén por debajo del percentil 10 van a pesar menos de 2.500. Y los que estén por encima van a pesar más de 3.500. O sea, los gorditos, que no son gorditos, pero ha pasado algo para que tengan más peso, ¿no? Para las 40 semanas, el bebé debería pesar 3.500, pero si está restringido puede pesar 3.000. Aunque en eso no se nota mucho la diferencia, ¿no? Porque ya están dentro del rango esperado. Si nosotros estamos sospechando de una enfermedad genética o de una enfermedad materna que afecta el desarrollo, es importante también hacer estudio del líquido amniótico. El líquido amniótico nos permite hacer cultivos o desarrollos de cariotipo, cromosómicos, además que al mismo tiempo aquellos bebés que tengan restricción van a tener menor cantidad de volumen circulante, por lo tanto la sangre que les vaya a llegar a los riñones va a ser menos y eso hace que la cantidad de líquido amniótico disminuya. Vamos a ver en alteraciones del líquido amniótico que los bebés que sufren de alguna patología materna no les llega la sangre suficiente y es igual que una persona adulta que trata de mantener los órganos más importantes como el cerebro y los riñones. Entonces eso hace que el bebé tenga una función menor en sus riñones, por lo que la cantidad de líquido amniótico va a disminuir, ¿no? Y además es importante tomar en cuenta que las alteraciones del líquido amniótico alteran o modifican la medición de la altura uterina. Por ejemplo, una mamá es diabética, van a ver en líquido amniótico que esta mamá, por alteración de la insulina y demás, empieza el bebé a tener lo mismo que la mamá. ¿Qué pasa en las diabéticas? Orinan cada rato, ¿no? Es una de las señales o los síntomas. Entonces le pasa al bebé la diabetes y el bebito empieza a orinar demasiado y hace que la cantidad de líquido amniótico aumente. Entonces en ese caso no vamos a poder medir una altura real, ¿no?
¿no? Porque la altura va a ser mayor, pero en realidad el bebito va a ser más pequeño. Entonces hay que tomar en cuenta que algunos factores como el embarazo múltiple, la desnutrición, la obesidad o alteraciones del líquido amniótico pueden hacernos variar un poco en esta medición y no siempre nos vamos a guiar solo en la clínica, es decir, en la altura de niños. El diagnóstico ecográfico va a ser muy importante para definir una restricción. Como les he dicho, el ecografista al principio es el que nos dice porque un bebé chiquito, si tiene una restricción simétrica, la altura uterina ni siquiera se puede medir, ¿no? Entonces, la ecografía es la que nos va a decir algo está pasando con este bebé, no está creciendo adecuadamente o tiene alguna señal de alguna malformación. Entonces, la medición del diámetro biparietal, que es la medición en la cabecita, o la circunferencia abdominal, nos permiten, junto con la longitud femoral, determinar el peso estimado por ecografía, y eso lo hacen los ecografistas, para podernos guiar o saber si existe restricción de crecimiento. Entonces, vean ustedes, les decía que de acuerdo al percentil en el que se encuentre, la restricción se puede clasificar en leve, moderada o severa. Leve cuando está entre el percentil 5 y 10, moderado entre el percentil 2 y 5, y cuando ya los bebés están por debajo del percentil 2, van a tener una restricción severa que va a tener efectos a la larga más grandes, ¿no? Entonces puede haber una relación entre la circunferencia craneana y abdominal, la longitud femoral, que son mediciones o evaluaciones que las hace el ecografista para decirnos si este bebé tiene o no restricción de crecimiento. Y también vamos a hacer la evaluación con Doppler. Les he mencionado ya varias veces que la ecografía Doppler ahora nos permite saber cuánta sangre le está llegando al bebé desde la placenta, o si es que está teniendo un sufrimiento porque le llega menos sangre. Entonces, la evaluación de las arterias umbilicales, las arterias uterinas y la cerebral del fetito nos dice si va a haber o no una alteración. ¿Qué pasa si al bebé de la placenta le llega menos sangre? El cerebro va a tratar de protegerse, ¿no? Entonces, va a haber un flujo reverso. Estas son las que normalmente en 2 personas hacia arriba pueden volcarse. Entonces, si el ecografista ve esas ondas volcadas, quiere decir que el cerebrito está pidiendo auxilio, ¿no? Está sufriendo este bebé y está tratando de compensar de alguna manera esa poca cantidad de sangre y de oxígeno que le está llegando. Entonces, si ve el ecografista una ecografía así, nos dirá riesgo de pérdida de bienestar fetal o hipoxia fetal, y tendremos que tomar una decisión, ¿no? La ecografía Doppler por lo general se realiza cerca de la semana 25 en adelante y nos permite saber cómo está el bebé en su bienestar, ¿no? Si está bien o está alterado para poder finalizar el embarazo. El diagnóstico bioquímico, se pueden hacer algunas pruebas como estiol, alfa-fetoproteína. También vamos a pedir laboratorios básicos como glucosa, hemograma, ¿no? Para saber si la mamá tiene anemia, si tiene diabetes, cómo está yendo el desarrollo materno. ¿Qué vamos a hacer si sabemos o sospechamos de una restricción de crecimiento? ¿Qué harían ustedes si resulta que llega una mamá en primer trimestre y les dice que es adicta a las drogas, cuando saben que eso le va a causar restricción a su bebé? ¿Qué le dirían? ¿Que siga nomás consumiendo sus drogas? No, ¿verdad? Entonces, las medidas específicas básicas tienen que ir a tratar el factor etiológico. Si nosotros hemos detectado que es el consumo de alcohol, tendremos que explicarle a la paciente que debe de consumir el alcohol porque eso le va a complicar a su bebé, ¿no? Vamos a suspender los hábitos tóxicos. Si la paciente recibe un tratamiento y no sabía que estaba embarazada con algún medicamento que hemos visto que está asociado a la restricción, entonces le diremos que suspenda o veremos alternativas de tratamiento si es que es realmente importante que reciba este tratamiento.
Si la paciente tiene diabetes, ¿qué le vamos a dar? ¿Insulina? ¿Qué? Tratamiento específico para la patología, ¿no? Si detectamos que es hipertensa, le vamos a dar antihipertensivo. Si es diabética, le vamos a dar pues hipoglicemiante. Si tiene anemia, le daremos suplementos. O sea, vamos a tener que tratarla el factor etiológico. Pero lamentablemente, si es del tipo simétrico, precoz, a veces quizás no podamos hacer mucho, ¿no? Porque no vamos a poder modificar el factor genético de ninguna manera. Pero si es del tipo 2, en ese caso sí, tendremos medidas específicas para mejorar o reducir la exposición al factor etiológico. El reposo en cama, la paciente cuando empieza a crecer su barriguita, ¿qué hace si está en decúbito dorsal? Aplasta. ¿Qué aplasta? Su columna, la aorta, ¿no? Aplasta los grandes vasos. Entonces, le pedimos a la paciente que el reposo sea en decúbito lateral izquierdo para mejorar ese flujo sanguíneo, que mejore la circulación hacia el útero y por lo tanto mejora el crecimiento fetal. ¿Cómo vamos a valorar el crecimiento del feto? Ya hemos visto con las consultas prenatales, ¿no? Que la paciente venga, le vamos a medir, vamos a graficar en nuestras tablitas de curvas de crecimiento de la uterina con peso. Vamos a establecer esas gráficas y si es necesario, si estamos sospechando de una restricción, le vamos a pedir ecografía cada semana o cada 2 semanas. A ver, aquí en esta imagen, estos son dos bebés de la misma edad gestacional, pero vean, este tiene 37 semanas, este también. Entonces vean, este bebito también tiene 37 semanas por edad gestacional, pero vean la diferencia del peso, talla y de complicaciones que pueda tener. ¿Cómo vamos a valorar el estado fetal? Hacer registros cardiotopográficos, esos aparatos que les he dicho, ¿no? Para controlar el corazoncito, si hay dinámica, le vamos a pedir ecografía Doppler, podemos hacer laboratorio, podemos hacer manejos ya más agresivos, invasivos como la miocentesis, la función del líquido, obtención del líquido. Ahora están mejorando la tecnología o los estudios para poder definir si el fetito está bien o está mal. También podemos hacer pruebas de madurez fetal, saber si el bebé, así chiquito que es, ya es maduro, tal vez tenga mejor pronóstico fuera de la mamá que siguiendo con una patología materna, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer en el parto? ¿La restricción es una indicación absoluta o relativa de cesárea? No. Absoluta va a ser si el bebé está sufriendo. O sea, si detectamos que le está llegando poca sangre, el bebé, su cerebrito está tratando de compensar, ahí sí va a ser absoluta porque hay un sufrimiento fetal. Pero los bebés pueden hacer por parto normal si son restringidos de crecimiento, ¿no? Previamente, obvio, vamos a ir monitorizando durante todo el trabajo del parto la frecuencia cardíaca, la presión y demás. Entonces, los criterios de interrupción del embarazo van a ser la detención del crecimiento. O sea, vemos que el bebé a la ecografía de esta semana, la siguiente semana, ha mantenido su peso o incluso ha reducido su peso, tendremos que tomar la decisión de interrumpir antes de que ese bebé se nos muera, porque fácilmente puede morir muy restringido dentro del útero. Hacerle Doppler con flujos, si hay flujos reversos, tendremos que decidir interrumpir, ¿no? Si hay perfiles biofísicos alterados, alteraciones del líquido amniótico secundarios al sufrimiento fetal, o patologías maternas que se compliquen o se exacerben como una diabetes que no podemos manejar o la presión se nos sube y no se puede con los medicamentos
medicamentos empieza a complicarse, en esos casos vamos a interrumpir el embarazo. Y el diagnóstico neonatal es el que nos va a confirmar y nos va a permitir ver cuán restringido está este bebito. Vean ustedes que igual existe una tabla del peso del bebé en gramos al nacer, que esto ya lo hace la evaluación el neonatólogo o el pediatra, y las semanas de gestación, para catalogar al bebé como pretérmino, de término o postérmino, ¿no? Y vean también, por debajo del percentil 10 van a ser pequeños para la edad gestacional, apropiados o adecuados para la edad gestacional, y por encima del percentil 90, grandes para la edad gestacional. Entonces, no solamente significa que el bebé no ha crecido ahí adentro y lo dejamos ahí, ya nació, hombre, y qué nos importa porque no somos pediatras ni neonatólogos. Debemos evaluar, ver si ha habido una restricción simétrica o asimétrica, cuál será la causa, habrá tenido exposición a algún germen, la mamá tenía desnutrición, no sé, alguna patología, o el bebé solamente es pequeño, también tiene signos de desnutrición, deshidratación, ¿no? Si tiene malformaciones congénitas o ha estado expuesto a drogas como el alcohol, tienen características físicas específicas para esos bebés. Entonces el pediatra dirá, esta mamá ha consumido alcohol y ahora tiene el bebé síndrome alcohólico, ¿no? Cuando nacen los bebés y son asimétricos, es decir, su restricción ha sido tardía ya al final del embarazo, los bebés van a estar con signos de desnutrición o deshidratación, la piel va a estar seca o macerada, van a estar así como arrugaditos o pueden estarse pelando como si tuvieran caspa, ¿no? Va a haber disminución de la grasa cutánea, es decir, van a ser como huesitos con piel. Pueden haber meconio, o sea, secundario al sufrimiento que ha ido teniendo el bebito a lo largo del desarrollo. El cordón puede haberse tenido de meconio, puede estar verde. También va a haber, el abdomen va a estar deprimido. Normalmente los bebitos nacen, ¿no?, con su abdomen abultadito. O la circunferencia craneal puede ser normal. Porque les he dicho que el bebé ha tratado de proteger su cerebro, que va a ser el órgano más cortado. La placenta. Ay, ya estoy bien con el que no puedo ver. Creo que Kleenex porque no sabía que me iba a la placenta. Si estamos frente a una restricción asimétrica, es decir, de causa placentaria, la placenta puede tener calcificaciones, lesiones o algo que nos haga sospechar que esa placentita está sufriendo, ¿no? Gracias. Lo siento, chicos. Ni siquiera hay forma, o sea, no se siento aquí. Y estas placentas deben ser enviadas a estudio histopatológico, ¿no?, a saber si ha habido o no alguna infarto o alguna lesión. Al bebé cuando nace igual le vamos a hacer pruebas de laboratorio, glicemia, hematocrito, ver si tiene anemia, si tiene hipoproteinemia, hipoinsulinemia. Y aquellos bebitos que sean evidentes que han nacido con restricción de crecimiento, le vamos a dar un ambiente térmico adecuado. Estos deben entrar a la incubadora, vamos a administrarle solución glucosada. Bueno, el pediatra o el neonatólogo, ¿no?, le va a poner una vía, le va a administrar oxígeno, puede ser que necesite reanimación ventilatoria, le va a solicitar exámenes de laboratorio para ver si ha habido contacto o está infectado, tiene sepsis, y le va a hacer todos los laboratorios que sean necesarios, ¿no? Las complicaciones, estos bebés pequeñitos tienen más riesgo de hacer neumotórax, neumonía, neumopericardio, derrames cerebrales, hipertensiones pulmonares, porque si bien son de la edad gestacional, tienen un menor desarrollo de sus órganos porque le ha llegado menos sangre y oxígeno, ¿no? Y en el crecimiento posterior, los de restricción
simétrico van a ser pequeñitos, bajitos, de talla baja, y los de restricción asimétrica, les decía que se normalizan en su desarrollo entre los 6 meses y años de edad. Yo sé que están a punto de dormirse porque tenían examen, no sé qué, no me deben estar ni entendiendo nada, pero ya estamos acabando. Entonces, no solo es que el bebito ha sido chiquito, sino que puede tener más riesgo de asfixia perinatal, de aspirarse el líquido amniótico meconiado, hipoglicemias, hipocalcemias, hiperviscosidad sanguínea y más riesgo de infecciones neonatales. ¿Quieren avanzar en otro tema o no me van a dar ni bola?